Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Virán, Cuba, el 13 de agosto de 1926. Su padre, Ángel Castro, fue un inmigrante español que se convirtió en un exitoso productor de caña de azúcar. El joven Fidel creció siendo testigo de las marcadas desigualdades de la sociedad cubana. Asistió a escuelas jesuitas, desarrollando un intelecto agudo y una pasión por la justicia social. Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde se involucró profundamente en el activismo estudiantil. Durante sus años universitarios, las opiniones políticas de Castro se radicalizaron. Fue testigo de la corrupción y la explotación de los pobres bajo el régimen de Batista. Castro se unió al Partido Ortodoxo, un grupo reformista que abogaba por el cambio social y económico. Participó en protestas y manifestaciones, perfeccionando sus habilidades para hablar en público y cautivando al público con su carisma. Las primeras experiencias de Castro con la injusticia social y la represión política sentaron las bases para su futuro camino revolucionario. Tras graduarse como abogado, Castro se volvió cada vez más crítico con el gobierno cubano. Se unió a un grupo de jóvenes revolucionarios que conspiraban para derrocar a Fulgencio Batista, quien había tomado el poder en un golpe de Estado. El 26 de julio de 1953, Castro lideró un audaz pero fallido ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Este evento, aunque fue un fracaso militar, catapultó a Castro al escenario nacional. Tras el ataque al Moncada, Castro fue capturado y encarcelado. Utilizó su juicio para pronunciar una poderosa acusación contra el régimen de Batista, declarando la famosa frase, «La historia me absolverá». Amnistiado en 1955, Castro se exilió en México. Allí formó el movimiento 26 de julio, y junto al Che Guevara y otros revolucionarios, planeó liberar a Cuba. En 1956, Castro y 81 revolucionarios desembarcaron en Cuba, iniciando una guerra de guerrillas contra las fuerzas de Batista. Los rebeldes ganaron apoyo popular y, tras años de lucha, entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Al asumir el poder, Castro emprendió una transformación radical de la sociedad cubana. Su gobierno implementó políticas socialistas, nacionalizando industrias, colectivizando la agricultura y proporcionando atención médica y educación gratuitas. Estas reformas mejoraron drásticamente las tasas de alfabetización y el acceso a los servicios básicos para muchos cubanos. Sin embargo, también llevaron a desafíos económicos y restricciones a las libertades individuales. La revolución de Castro se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría. Frente a la hostilidad de Estados Unidos, Castro alineó a Cuba con la Unión Soviética. Esta alianza trajo ayuda económica y apoyo militar, pero también convirtió a Cuba en un punto focal de las tensiones entre las superpotencias. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. A lo largo de la Guerra Fría, Cuba desempeñó un papel activo en los asuntos internacionales, apoyando movimientos revolucionarios en África, América Latina y más allá. El legado de Fidel Castro sigue siendo complejo y controvertido. Sus partidarios lo ven como un defensor de los pobres y oprimidos que desafió al imperialismo y trajo justicia social a Cuba. Señalan los logros del país en salud, educación y solidaridad internacional. Sin embargo, los críticos condenan su gobierno autoritario, las violaciones de los derechos humanos y la supresión de la disidencia. Argumentan que sus políticas llevaron al estancamiento económico y a la limitación de las libertades personales. La muerte de Castro en 2016 provocó tanto luto como celebración. Cuba, bajo el liderazgo de su hermano Raúl, y ahora de Miguel Díaz-Canel, ha experimentado cautelosas reformas económicas. Sin embargo, el país sigue lidiando con el legado de la revolución de Castro. El impacto de Fidel Castro se extiende mucho más allá de las costas de Cuba. Sigue siendo una figura imponente de la historia del siglo XX, que encarna las complejidades de la revolución, la ideología y el poder.